ustedes les gusta la comida mexicana? ¿Sí? En enero nosotros tenemos un viaje ya durante muchos años hacia Colombia y creo que nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿verdad? En todas las áreas, pero sobre todo, ¿cuántos les ha tocado ir al extranjero y perderse la oportunidad de comer algo de esto, ¿no? O en Chile. A muchos sé que dicen que no les gusta, pero creo que nosotros en nuestro ADN tenemos como que nuestra gastronomía forma parte de nuestra cultura, ¿sí o no? Y bueno, estos elementos que vemos acá forman parte de los elementos de la preparación de un platillo que forma parte de nuestra vida cotidiana, que forma parte de nuestros dichos, de nuestras frases, y en lo personal forma parte de mi platillo favorito, o sea, las enchiladas. ¿A ustedes sí les gustan las enchiladas? ¿Cuántos de ustedes les gustarían unas enchiladas el día de hoy? ¿Sí les gustarían? Bueno, para mí es mi platillo favorito. Cuando cumpla años ya saben qué regalarme. Pero en sí, mandé, les diría al final de la reunión. Pero fíjense que los elementos son sencillos, ¿sí o no? ¿Cuántos han usado la frase, por ejemplo, cuando alguien les pide algo rápido y le dices, no son enchiladas? ¿Sí les ha tocado decir eso? Bueno, las mamás a veces lo decían enojadas, ¿no? Mamá, necesito esto, no son enchiladas. Y antes de Dios hasta te decían una grosería, ¿no? Pero el caso es que es un elemento sencillo, prácticamente son tortillas que las ponen a freír en el aceite y tienen elementos, que el elemento especial sobre las enchiladas, ¿qué es? La salsa, que pueden ser rojas, pueden ser verdes y les echan mole, pero se llaman enmoladas, ¿no? Que es lo mismo, pero nosotros pensamos que es diferente y así nos engañamos. Pero el caso es que, ¿qué lleva? Pues lleva salsa, ¿no? ¿Sí les gusta o no? Pues prácticamente lleva salsa y estoy preparando una para que vean que los hombres también cocinamos. Hay algo que les gusta mucho, ¿no? Que son las incongruencias de la vida, porque a veces las personas le echan crema para que no les pique, ¿verdad? Y uno diría, entonces no le eches chile, pero bueno, es como nuestros gustos. ¿A cuánto les gusta la crema? ¿Sí o no? Esto puede hacer que un platillo cambie. Y bueno, sabemos que es el producto también de la leche. Y algunos le echan también queso. ¿Les gusta el queso? Bueno, a mi hija le gusta mucho el queso. Y bueno, hay diferentes tipos de queso. Hay algunos que los gratinan, pero originalmente le echan esto, ¿no? Y ahorita le estoy echando yo muy recatadamente, pero en las casas, ¿cómo son? Órale, la mamá te dice, tome su queso. Bueno, le echa su queso. Entonces, fíjense que dentro de los platillos de la enchilada, pues está la coca, ¿no? Y es cero por la diabetes que hay en México, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que se empieza a preparar un platillo que a los que no han desayunado, pues obviamente pues se les antoja, ¿no? Porque dirían que el hambre es canija, ¿no? Y aún así, como ven esta salsa así al aventón y el quesazo ahí, pues a muchos se les antoja. ¿A cuántos de ustedes se les antoja las enchiladas? ¿Creen que esto les sepa rico, que los ingredientes son necesarios para que esto les sepa rico? Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? Y entonces lo hacemos así. ¿Quién quiere enchiladas? ¿Quién quiere una enchilada? ¿Por qué no nos dice el niño? Nadie quiere. ¿Saben por qué no quieren esto? Porque hay algo que debemos de entender y forma parte del título de la prédica el día de hoy. El orden sí importa. Y cuando nuestra vida está así, no importa si hay elementos que puedan enriquecer nuestra vida. Todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida donde Dios nos ha bendecido. Hay milagros en nuestra vida que nosotros hemos podido notar que Dios está allí. Hay muchas personas que acaban de regresar de su encuentro
Y seguramente vivieron un milagro de parte de Dios de restauración en varias áreas. Pero quiero decirte algo, si tu vida está en desorden, no vas a llegar muy lejos. Y no importa lo que tú hayas recibido, se va a perder. Porque quiero que le digas a la persona que tienes a un lado, el orden sí importa. Entonces démosle un aplauso fuerte al Señor. Y quiero comenzar con este texto en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué texto tan impresionante, porque en fe nosotros podemos concebir cómo fue creado el universo. Pero sobre todo hay cosas que a veces no entendemos, y más cuando nos empezamos a reunir sobre cómo fueron hechas todas las cosas. Y algo que nos enseña es que del versículo 1 al versículo 2 pudo haber miles de millones de años de diferencia, porque Dios crea los cielos y la tierra con un propósito, con una excelencia. Pero nos vamos a dar cuenta de algo, que en el versículo número 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es que del versículo 1 al 2 se cree que fue el momento donde Satanás fue enviado a la tierra, porque nos vamos a dar cuenta de algo que ocurre en la naturaleza de Dios. Y en la naturaleza de Dios siempre va a estar el orden y la limpieza, la organización. Pero ustedes quieren saber dónde habita el diablo. Siempre va a habitar en el desorden. Entonces dice que en el versículo número 2 que la tierra estaba llena de tinieblas. Hay veces que nosotros ya fuimos formados, que ya recibimos un cambio de vida, que hemos recibido esa formación de parte de Dios en diferentes áreas, pero cuando nosotros permitimos el desorden, también estamos permitiendo que el enemigo tome señorío a veces sobre nuestras vidas, y no solamente crea tinieblas. Y las tinieblas tienen un significado muy especial, porque hay veces que vivimos en confusión, nunca entendemos nada, nunca llegamos al conocimiento de Dios. Por más que leemos, por más que hablan con nosotros, nunca llegamos a ese conocimiento. Pero también se crea en nuestra vida abismos, algunas heridas profundas, vacío en nuestro interior. Por eso a veces es común algo que ocurre en muchos de nosotros, que ha ocurrido también en mí, porque no quiero hablar este tema desde un nivel de superioridad, sino alguien que entiende este tema. Y más adelante les voy a decir por qué. Pero cuando en nuestras vidas se encuentran vacíos, se generan pláticas que nosotros hemos tenido entre nosotros como iglesia. Hace mucho tiempo que oro, pero que no siento a Dios. Leo la palabra de Dios, pero no le entiendo. No le veo propósito a su llamado. Y eso es lo que a veces genera el desorden en nuestra vida. El desorden da luz al pecado. El desorden da a luz a las pérdidas. Pero quiero darte una noticia. Dios quiere que se haga la luz en tu vida. Este mensaje no es solamente para resaltar aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros encontramos deficiencia, sino es para conocer que Dios es más grande que tus problemas, que Dios es más grande que las deficiencias en tu vida. El mensaje que yo te hablo es entendiendo que el día de hoy va a ocurrir un milagro en tu vida, en tu casa y en tu ministerio, si tú lo crees, en el nombre de Jesús. Y bueno, quiero hablarte de 5 puntos importantes. Quiero pedirle a Dios que me ayude a ser conciso, porque me gustaría terminar esta reunión orando por milagros, porque yo creo que Dios quiere hacer milagros el día de hoy. Dios no es Dios de una temporada. Dios no es Dios, a veces como la gente lo expresa, de un retiro, de una experiencia. Ven y vive tu experiencia. La experiencia que Dios quiere tener contigo no es de un instante, sino es todos los días de tu vida. ¿Saben por qué? Porque Jesús prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es algo que Dios quiere traer a sus vidas, y por eso quiero terminar este momento orando por milagros. Pero quiero hablarte acerca
de 5 puntos importantes de lo que hace el orden frente a nuestra vida, que es lo contrario al desorden. Porque el título se llama ¿el orden qué? Sí importa. Y bueno, el primer punto es el orden nos hace hacerle frente al enemigo. Hay algo que a veces no entendemos, pero desde el libro de Génesis vamos a darnos cuenta que en el comienzo de todo siempre hubo en la historia del ser humano una guerra entre el bien y el mal. Y que a veces nosotros tenemos una lucha contra el adversario, pero como lo leíamos en un principio, el desorden hace que no lo veamos, que nos enojemos con todas las personas, aún con nosotros mismos, en que nos desacreditemos a nosotros, desacreditemos la obra de Dios y que no nos demos cuenta que atrás de ello hay un enemigo engañador. ¿Y cómo podemos hacerle frente? Porque no se trata de palabrerías, no se trata de actitud, se trata de entender el orden que Dios tiene o quiere traer a nuestra vida. Y por eso Santiago capítulo 4 versículo 7 nos va a decir cómo hacerle frente al enemigo. Y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una forma en la que el enemigo huye de nuestra vida. Pero a veces cuando nosotros hacemos un paralelo con la realidad que nosotros vivimos, hay veces que el orden de esto cambia. Y cuando el orden cambia, el resultado es diferente a lo que nosotros esperamos, porque a veces nosotros no nos sometemos a Dios, sino que a veces nosotros nos sometemos a lo que el enemigo dice de nosotros. Resistimos la autoridad de Dios al querer que Él sea como nosotros, porque someternos a Dios es entender principalmente que a pesar de que Él es nuestro Padre, esa familiaridad no nos quita entender que hay un temor hacia Él y un respeto reverente en que Dios tiene el control de todo en nosotros. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, nosotros resistimos a Dios, nos sometemos al diablo y el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Fíjense cómo el orden sí es súper importante en cada área de nuestra vida y sobre todo para hacerle frente al adversario. Y hay algo que nos muestra este primer punto: cómo el someternos a Dios habla de entender una palabra que a veces nosotros decimos y que Jesús va a confrontar a la gente que le escuchaba diciéndole esta palabra, porque muchos le hemos dicho a Dios Señor. Y si Dios es el Señor de nuestra vida, ¿por qué a veces lo tratamos como si Él fuera nuestro sirviente? La palabra del Señor nos va a enseñar algo, porque siempre llegan las primeras decepciones después de vivir un momento de formación, de creación, de nuevo nacimiento, cuando uno enfrenta las primeras batallas después de un encuentro. Escuchamos temas como lo que predicó el pastor Misael la semana pasada acerca de la conquista, y uno ve su semana y lo único que no ve es conquista. Porque a pesar de que Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, si nosotros no tenemos un orden, principalmente siendo Dios nuestro Señor nuestra principal prioridad de nuestra vida y gobernándonos por lo que Él dice, nunca veremos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por eso el punto número 2 va muy ligado a lo que en este momento estoy hablando, porque el punto número 2 nos habla que el orden nos hace partícipes de los milagros. Como yo lo decía en un principio, ¿cuántos queremos milagros? ¿Cuántos queremos vivir las delicias que Dios tiene preparado para nosotros? Porque a diferencia de lo que pensaban a veces en la antigüedad, que la vida de un cristiano era una vida de viacrucis, donde nosotros nunca íbamos a experimentar la felicidad, sino que era una vida de condenación, pagando enmiendas para recibir el favor de Dios. La Biblia nos habla otra cosa, que Dios quiere que tú seas prosperado en cada área de tu vida. Y a veces nosotros hemos abrazado el pensamiento del diablo: no lo aceptes, porque Dios tiene preparado lo mejor para ti. Pero lo que sí tenemos que tener claro, que va a haber pruebas. Y hay algo que veo en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículos 5 al 13, y nos va a hablar una historia impresionante, una historia anormal para aquella época y sobre todo anormal para lo que predicaba Jesús, ya que Jesús viene predicando el mensaje del reino, y en el mensaje del reino solamente estaba enfocado en predicarles a la gente de su nación.
Pero cómo desde ese momento empezamos a ver la gracia de Dios, porque gracia es un regalo no merecido. Y a veces, aunque se escucha bien, es difícil aceptarlo para muchos de nosotros. Habían muchas personas que tenían el conocimiento en el tiempo de Jesús, muchas personas que tenían la disciplina en el tiempo de Jesús, pero en el orden de todas las cosas le faltaba algo bien importante para que ellos pudieran recibir los milagros que el Padre tenía preparado para sus hijos. Y es que nos va a enseñar que Jesús, entrando a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay algo que tenemos que entender, que a veces el desorden en nuestra vida se debe o radica en la incredulidad que nosotros tenemos referente a Dios. ¿Saben por qué a veces nos cuesta mucho trabajo solamente el recibir una orden de Dios y mantener una paz? Porque a veces la incredulidad nos lleva a creer que a veces Dios no va a intervenir en nuestra vida. Y a veces tenemos temor de que Dios no actúe en diferentes áreas de lo que nosotros le pedimos, porque hay argumentos en nuestra contra. Y el centurión romano tenía muchos argumentos en contra. Ni siquiera formaba parte del pueblo de Israel, pero tenía un argumento a favor, que era una persona que sabía vivir bajo autoridad. La mayoría de problemas que enfrenta un hijo, y ustedes lo van a ver porque lo natural es un reflejo de lo espiritual, la mayoría de problemas que enfrenta un hijo dentro de las frustraciones de su día a día es porque no aprendió a obedecer las palabras de papá y de mamá. Muchas veces las frustraciones más grandes, en las cuales nosotros no recibimos lo que nosotros queremos ver en nuestra vida, es que la incredulidad nos lleva a tomar justicia por nuestra propia mano, sin esperar solamente la orden de Dios para que nuestra vida sea transformada. A veces nosotros basamos nuestra fe en la experimentación de otras personas. Si otra persona recibió, entonces tenemos la fe de que nosotros podemos recibir. Pero la fe no radica en las experiencias de otra persona. La fe radica en entender que Dios nos ama, que Él es nuestro Padre. Y si tienes la fe de que Dios puede hacer milagros, estoy seguro que si te sometes a la voluntad de Dios, Él va a hacer grandes cosas el día de hoy en tu vida. Tercer punto: el orden trae paz a tu familia. Creo que la paz no solamente es una de las cosas por las cuales Jesús derramó su sangre. Hay un texto que yo repito mucho, y ustedes que se conectan a la oración y que llevan a veces ya años escuchándome predicar, yo predico mucho acerca de ese texto, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, la paz es un regalo enorme, porque los que han vivido con ansiedad, los que han vivido en persecución, y me refiero a persecución a veces de lo que nos dicta la cabeza, pero también a veces de cosas que hemos sembrado, saben lo valioso que es la paz. Los que han vivido con problemas en la familia, con gente que tiene problemas de adicciones, saben lo valioso que es la paz. ¿Cuántos de ustedes valoran la paz? Yo lo valoro. Yo he vivido en angustia. Yo valoro la paz. Pero para que nosotros podamos tener paz en nuestra familia, tenemos que entender el orden que Dios quiere que haya en nosotros. Y hay algo que me gusta mucho de este texto del Evangelio de Juan, capítulo 4, y yo voy a leer del 16 al 18, pero el contexto de esta historia es que vuelve a ocurrir algo anormal en el ministerio de Jesús.
él hablaba con una mujer samaritana. Y ustedes que más o menos ven el problema actual en Israel, saben lo que era la relación de un israelita con alguien que no pertenecía a su pueblo. Los tenían como traicioneros. Para ellos un samaritano era algo que les causaba a ellos repulsión, porque así los formaban desde que eran niños. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la formación de cada uno de estos pueblos ahorita que hay muchas noticias referente a la guerra en el Medio Oriente? Y yo veo que muchos de los niños que educa este grupo terrorista de Hamas les dice: no hay valor más grande que matar a un israelita. No sé si han visto ese tipo de videos. Para que vean, la enemistad no solamente era de los judíos hacia ellos, sino de ellos también hacia los judíos. Entonces, cuando Jesús le habla, y más le habla a una mujer, Jesús le va a prometer algo bien importante, porque le va a prometer la vida eterna. Y le dice desde el versículo 14: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces nos vamos a dar cuenta que Dios, cuando se encuentra con nosotros, siempre nos va a dar lo mejor. Pero ¿qué pasa a veces cuando recibimos las promesas y cuando luego vemos la ejecución de ellas en nuestra vida? Sentimos que hay un abismo muy grande. Y es que a pesar de que Jesús comienza con aquella mujer dándole aquellas promesas de una vida eterna, nos vamos a dar cuenta que no iban a poder ser efectuadas en su vida hasta que esta mujer tuviese un orden en su vida. En el versículo 16 Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Y ven acá, respondió la mujer. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y fíjense, hay algo bien importante, que no era posible traer aquellas bendiciones hasta que aquella mujer pusiera su vida en orden. El desorden en la familia radica en varias áreas. Primero, radica en el temor a lo que pueda causar el nuevo orden en la familia, pero también a la hipocresía. Porque cuando nosotros decidimos darle por su lado a todas las personas de nuestra casa con tal de evitar un problema, lo único que nos hace es ser hipócritas al retractarnos de un orden que debe de venir en casa. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12 versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. La Nueva Traducción Viviente habla: somos hijos ilegítimos. ¿Y cómo puede ser a veces que en el tiempo actual los papás se sometan a la voluntad de un hijo? Yo he visto en muchas ocasiones, y algo que yo me he propuesto, aunque muchas veces lo he sido, y lo confieso delante del Señor, que muchas veces he sido hipócrita, pero es algo en mi vida que deseo no hacerlo, como en este momento. Yo veo a veces cuando dicen: hay reuniones para los jóvenes de este lado, y uno dice: no, es que mi hijo no quiere. ¿A poco cuando no quiere ir a la escuela le vas a decir que sí? Y cuando crezca y te diga: no quiero ir a la iglesia, le vas a decir que sí. Y cuando le diga: no quiero respetarte, le vas a decir que sí. El día de hoy hay una cultura donde se ha perdido el respeto del padre, se ha perdido el respeto de la madre, y nosotros nos hemos vuelto esclavos de nuestros traumas del pasado, porque un trauma no puede gobernar tu pasado. Hay muchas cosas que vivimos carencias. Muchos de nosotros vivimos traumas en nuestra adolescencia, pero eso no quiere decir que por eso nosotros perdamos el orden de parte de Dios, donde la honra de los hijos hacia los padres es algo primordial para que una familia esté en orden. Pero no solamente eso, el orden en una familia, para que realmente venga bendición, radica en la moralidad en la cual nosotros vamos a empezar a crecer. ¿Con qué principios vamos a formar nuestra casa? Por eso la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
Nosotros queremos paz en nuestra familia. A veces nosotros deseamos paz financiera, paz en diferentes áreas en nuestro matrimonio. No puede haber paz en el matrimonio cuando una persona vive en un desorden, pensando primeramente en uno antes que en la mujer, pensando primeramente en uno antes que en los hijos. Pero sobre todo, cuando nosotros queremos recibir algo de parte de Dios sin que amerite un esfuerzo de nuestra parte. La bendición de parte de Dios, y quiero decirles algo, porque siempre se ha generado durante muchos años en la historia, y seguramente en los años venideros habrá mucha gente que se levante y diga esto. Muchos piensan que el que le sirve a Dios es un flojo, y Dios nunca llamó a alguien para servirle que fuera un flojo. Nunca llamó Dios a alguien que le sirviera siendo un desobligado antes de meterlo en formación. Es imposible que Dios nos prospere financieramente sin querer trabajar. Y eso no solamente me refiero a las finanzas, sino es imposible que nuestro matrimonio se restaure sin que el hombre quiera trabajar o la mujer quiera trabajar. Y no me refiero en un trabajo secular, sino en un trabajo de restauración. A veces nosotros queremos disculparnos porque vinimos a la iglesia. Y porque vinimos a la iglesia queremos entonces que nuestra carta de deudas, en los actos del pasado que nosotros hicimos referente a nuestras esposas, el maltrato, las carencias financieras, las malas palabras que les dijimos, se terminen de un momento a otro. Quiero decirte que una cosa es el perdón, pero la restauración sí tiene que ver en que tú decidas trabajar y que el Espíritu Santo te ayude a ti a restaurar las heridas que le hiciste a aquella mujer. A veces solamente pensando porque nos ponemos aquí y declaramos en un encuentro matrimonio, eso ya es todo. Se escucha muy bonito, pero yo le diría: no te cases si no cambia. Entonces, quiero decirles algo. El orden sí importa en la familia. No solamente en ese trabajo, fuera al revés, de mujer hacia hombre. El día de hoy hay una carencia de valores en que pensamos que la mujer que realmente está empoderada es la que hace de su esposo una burla, que se burla de él. Es que es tonto, sí, él es tal, sí, mira, mi novio es Luis Miguel, va a estar acá, él es el verdadero papá de tus hijos. Y se empoderan cuando está toda la familia, o cuando vemos una deficiencia en nuestro marido. Pero quiero decirles, jamás vas a tener paz. Te podrás divorciar, te podrás separar, pero si tú no haces las cosas correctas, nunca vas a tener paz. ¿Y saben por qué lo digo y lo aseguro? Y algunos podrán pensar que es condenación. No es condenación, porque Dios no condena, Dios vino a salvar. Pero una cosa es que Dios quiera salvarte y otra cosa es que tú no quieras ser rescatado al seguir con esa vieja vida. Uno es mejor que cero. Y esa frase, ¿qué significa? Cuando yo digo uno es mejor que cero, no siempre a veces se tiene las oportunidades financieras para poderle dar lo que uno quisiera a su esposa en un aniversario. No siempre uno tiene el tiempo que quisiera para poder en un momento dado darle las atenciones que quisiera a su familia, pero uno es mejor que cero. Uno a veces dice: no, pues para que le dé estas miserias mejor no le doy nada. Uno es mejor que cero, porque podrás tener todo tu día ocupado, pero cuando tú apartas un momento para tus hijos y le muestras a través de tu vida que Dios también está en ti, aquellas cosas cambian. Pero tenemos que quitarnos de un error. Cuando yo te hablo que el orden sí importa, no creamos que por venir a la iglesia ya hicimos todo. Porque yo crecí en el evangelio desde que era niño y crecí con muchas personas que crecieron junto a mí de niños. Nada más que muchos vivían o iban a la iglesia o servían a la iglesia, pero no todos vivían en el orden de Dios. Y nunca vamos a tener paz ni en nuestros sentimientos ni en ninguna área hasta que nos decidamos someter a Dios. Porque no se trata de experiencias, se trata de orden. No, ¿sabes qué?
Ya llevas una semana y dices, ya necesito otro encuentro. No necesitas otro encuentro, necesitas ponerle orden a tu vida. 1 es mejor que 0. El orden trae paz a tu nación. Jueces capítulo 21 versículo 25 nos enseña que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El día de hoy hay un estado fallido, donde no hay orden en nuestro país. Hace una semana yo estuve en Chilpancingo, donde a la autoridad máxima el día domingo de la semana pasada amaneció sin decapitado. Imágenes terribles. Y yo que voy a la iglesia allá en Chilpancingo y veo a los jóvenes, ¿quién les va a hacer justicia si tenemos un estado fallido? Donde no hay aquí alguien que te gobierne, no hay alguien que te puedas amparar. Pero el orden no comienza desde nuestra nación, porque el resultado de lo que ocurre en el país no es la culpa del presidente, no es la culpa de los empresarios. Y no hablo de culpa, sino de responsabilidades. Lo que ocurre en una nación es el resultado del desorden que vive la iglesia. Y en iglesia no me refiero a soplo de vida, me refiero a aquellos que han decidido creer en su nombre. Que el desorden te hace vivir egoístamente, te hace cerrar tus labios para predicar que Jesús salva, te hace cerrar tus labios en pensar que porque nuestra familia está bien vamos a poder salvar nuestro hogar, sin darnos cuenta que nuestro país se va hundiendo cada día más, porque hay personas que creen en su nombre pero no quieren vivir bajo el orden del Señor. ¿Qué será de nuestro país si nosotros no decidimos vivir en el orden de Dios? Y termino con este último punto, que es el 5. El orden te hace conocer a Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el versículo 40 de este mismo capítulo dice: pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Ahora nos vamos a dar cuenta que el último mensaje de Jesús en su resurrección, en Juan capítulo 20 versículos 6 al 7, y lo voy a leer en una nueva traducción viviente, dice que luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Como Dios es un Dios de orden, que aún en su resurrección no ocurrió como cuando termina la reunión: vámonos todos, y así la basura, órale, vámonos, que hay una fiesta de alguien. ¿Y qué somos nosotros? Ahí está mi basura, que lo recoge el que me invitó. Jesús no solamente resucitó y dijo: bueno, esto no es importante. No, Él dobló sus lienzos para darnos un mensaje de orden. Por eso el orden que nos da la Biblia para encontrarnos con Dios radica en esta poderosa enseñanza de Mateo capítulo 6 versículo 25 al 34, que comienza diciéndonos: Jesús, no te afanes por vuestra vida y qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No vale nosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros pondrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y aquí viene el orden, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios sabe tus necesidades
Y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué es lo que Dios nos habla? Lo importante de buscar primeramente su reino y su justicia. Y todas las cosas que tú anhelas serán añadidas. El orden de nuestra vida no es meterlo en esta licuadora. El orden de nuestra vida es entender que hay prioridades. Y las prioridades no es un orden de lista como a veces las decimos. Primero Dios, después yo, después mi familia. No. El orden que nos habla la Biblia es que Jesús sea el centro de nuestra vida. ¿Saben por qué yo soy fiel a mí mismo? Porque yo amo a Dios. ¿Saben por qué puedo serle fiel a mi esposa y a mi familia? Porque yo amo a Dios. ¿Saben por qué puedo serle fiel y ser enfocado ministerialmente? Porque yo amo a Dios. ¿Saben por qué yo puedo ser una persona fiel a su trabajo? Porque soy una persona que ama a Dios. Soy una persona confiable, no porque sea mejor que otras personas, sino porque cuando Dios es el centro de tu vida, el orden te hace ser la imagen y semejanza que Dios planeó para que tu vida fuera plena en el nombre de Jesús. Ahora quiero terminar este momento tan especial dándole el orden a Dios. ¿Y saben cuál es el primer orden? Entregarle a Dios nuestra vida. Yo lo veo mucho con las relaciones hoy en día. Cuando veo a una pareja de novios y le digo, ¿cómo se te declaró? Y me dice, pues no se me declaró. Entonces, ¿cómo son novios? Es que ya nos besamos. Y muchos pensamos así porque yo hablo con Dios en el camión. No, yo ya le entregué mi vida a Dios. No, fíjense que Dios no entra a la fuerza. Dios amerita que nosotros con un corazón sincero le digamos, Señor Jesús, entra a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y en esa muestra de fe, si es la primera vez que vienes, uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, pero cuando uno tiene la certeza de lo que se espera, uno recibe esa bendición. ¿Y qué es la certeza de lo que se espera? ¿Cuántos de ustedes les prometieron que al otro día iban a ir a la casa de sus abuelos, de sus tíos, a Tepetongo, a Acapulco, no sé a qué lugar, pero se sintieron emocionados? ¿Cuántos de ustedes ni siquiera podían dormir? Creo que a todos nos pasó, ¿verdad? Vean qué poderosa es la fe de un niño y por qué Jesús lo puso de ejemplo. Porque un niño, sin la necesidad de amanecer en Acapulco, en la noche anterior ya tenía la certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que no veía. Y cuando uno cree así en Dios, que a pesar de que no lo ves, a pesar de que no tienes algo en tu mano, Él cuida de tu vida, Él quiere cambiar tu vida, es cuando todas las cosas cambian y Él deposita en tu corazón la certeza de que Él está dentro de ti.